Shavua Tov a Gutebach. Quiero contar la historia número 38 del Shibhei Baal Shem Tov, esta más antigua primera fuente de historias del Baal Shem Tov. El título de la historia le doy la traducción literal, pero hay que entender el concepto en Hasidut, qué significa. Heitkarebut, Scarebus, de Rabbi Yaakov Yosef de Polonoi, el nombre del pueblo en yiddish es Polonoi, al Baal Shem Tov. El acercamiento, acercamiento es un concepto en Hasidut. Vamos a leer la historia y vamos a entender ahí un poco a qué se refiere, ¿ok? Cuenta el autor del libro, el que compila las historias, Rabbi Dober de Linitz. Escuché del Rav, el famoso erudito Hasid, el sabio Rabbi Yaakov Yosef, el autor del Toldos Yaakov Yosef, así se llama el libro el principal libro que él escribió, que era jefe del Beddin de la comunidad de Polonoi, cuando era jefe del Beddin de Sharigrot, antes de Polonoi estaba en Sharigrot, escuchó que el Baal Shem Tov venía a la comunidad de Moilev, en las cercanías, y se dijo para sí mismo, literalmente Amar Belivó, se dijo en su corazón, voy a viajar también. O sea, otra gente está viajando, yo también voy a ir. Porque todavía no era Hasid, todavía tenía que justificarse que está yendo al Rebbe, al Baal Shem Tov. Y viajó el día víspera de Shabbat, entonces antes de Shabbat, y viajó al Baal Shem Tov y llegó antes de la tefilá, de la plegaria de la mañana. O sea, el viernes llega antes de la mañana, antes de la Shachrit, y vio que el Baal Shem Tov estaba fumando su lulke. Lulke es la pipa del Baal Shem Tov, y eso le resultó difícil de entender. ¿Cómo es que el Baal Shem Tov está fumando, está haciendo una cosa placentera antes de la tefilá? ¿No debemos acaso primero dedicarnos a Hashem? Ya que hay un concepto de Hasidut que todavía no había capturado, no había captado. Y después, a la hora de la tefilá, a la hora de la plegaria, dice el Rabbi Yaakov Yosef que lloré un llanto tan grande que nunca en todos los días de mi vida había llorado. Y entendí que este llanto no venía de mí. O sea que la influencia del Baal Shem Tov durante la tefilá, Ashrat Ashkina, el traer físicamente la presencia divina a vivir en este mundo, eso de lo que hemos hablado antes, que las cosas temblaban, eso influenció al Rabbi Yaakov Yosef, que lo hizo llorar, ese llanto que no entendía, entendió que eso es lo que lo estaba haciendo llorar. Y después de eso, cuando el Baal Shem Tov viajó a Eretz Israel, hay toda una historia hasídica sobre eso, el Baal Shem Tov viaja hacia Eretz Israel, llega a Estambul, un poco más allá, y regresa. No llega pero viaja hacia Eretz Israel. Cuando el Baal Shem Tov fue, dice Rabbi Yaakov Yosef, me quedé desolado, vacío, sin la influencia espiritual del Baal Shem Tov, hasta que regresó. Entonces empecé a viajar a él, y me quedé con él, etzlo, o sea, en su sinagoga, en su casa de estudio, zman, tiempo. Se quedó cierta cantidad de tiempo, se dedicó a este acercamiento y conexión con el tzaddik, con el Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov solía decir que tenía que elevarme. Entendí, expliqué que esto era como levantar con un livir. Livir es en yiddish una grúa. Cuando una grúa tiene que levantar una carroza que se ha quedado estancada y la levantamos. Y me quedé unas 4 semanas y me pregunté cuándo me va a levantar, a elevar su Alteza. Su Alteza es el Baal Shem Tov, así habla de él, como de un rey. Pero quien ya está, Alteza, ya está allá arriba. El concepto hasídico del elevar, según el Alter Rebbe explica en Torah Or, que
es un mashal, es un ejemplo de cómo una grúa puede levantar incluso partes de construcción para un edificio. Cuando está bien puesta las partes en el piso sólidas, puede levantar hasta el edificio entero. Así, el Alter Rebbe, en uno de sus Maimorim, en uno de sus escritos, sus discursos, dice que este mashal había sido creado por el Maggid de Maestrich, aunque según esa historia es una explicación que está trayendo el Rabbi Yaakov Yosef de Polnoy. El concepto del livir, de la grúa, de así me eleva el Baal Shem Tov. Este es pues el concepto de acercarse al Tzadik, acercarse al Rebbe para la Itkashrut, para conectarse con él. Estas son las historias que estoy contando del Baal Shem Tov y traduciendo lentamente, una por semana, al castellano, al español, ya que el libro entero nunca ha sido traducido en su totalidad, y quiero editar y publicar mi traducción a nuestra lengua. Agradezco contribuciones para esto y por el esfuerzo de contar, traducir y contar esas historias, de traer esas historias cada semana. Voy a poner mis enlaces para Patreon y PayPal en la descripción. Shavua Tov, a gute Woche.